Federico Domínguez, que es consultor financiero. Bueno, en realidad quiero preguntarte varias cosas. Primero, una opinión con respecto a la salida del cepo cambiario. ¿Le salió bien al gobierno? Al menos eso es lo que veo yo. Pero... Sí, yo miraría el programa del gobierno como 4 etapas. La primera etapa fue alcanzar el superávit fiscal, que fue desde el principio de la gestión, y con un recorte del gasto público que fue muy importante, 30 puntos a nivel nacional, 20 puntos a nivel provincial. La segunda etapa fue la emisión cero y el déficit cuasi fiscal cero, que se alcanzó a mediados del año pasado. La tercera etapa fue la salida del cepo. Tuvimos una salida del cepo que fue muy exitosa. Y en este momento tenemos un Banco Central que está capitalizado con un elevado nivel de respaldo de la base monetaria, donde no hay emisión para financiar al fisco, está en equilibrio cuasi fiscal y hay una base monetaria amplia congelada. ¿Cuál es la cuarta etapa? Para lo cual también son muy importantes los resultados electorales. Por un lado, la baja del riesgo país. Los mercados miran el largo plazo. Entonces, los resultados electorales te hablan de una consolidación y una aceptación social del modelo. Y junto con la baja de riesgo país es muy importante el proceso de monetización de la economía, tanto en pesos como en dólares. La economía está creciendo arriba del 6% anual y demanda más pesos. Hoy la base monetaria amplia, si querés un indicador de la cantidad de pesos que hay, es 6% del PBI. Y al mismo tiempo hay que monetizar en dólares. Entonces lo que el gobierno dice es: necesitamos que la gente saque sus dólares del colchón y que esos dólares comiencen a circular. Es por eso que se espera que se anuncien medidas en las próximas semanas en relación a este tema. Vamos a hacer un focus group al aire. ¿Le parece? También a los que están del otro lado lo pueden hacer, no hay ningún problema. Arranco por Delfina. Delfina, vos tenés cara de ahorrar mucho dinero. No tanto. ¿La pegué? No, no la pegué, no importa. Si tenés dólares, ¿los sacás y los ponés en la economía real? Todavía no. No me contestó. Bueno, ¿Alfredo? Sí, mira, tendrías que tener un incentivo. La veo medio difícil porque hoy ya tenés, el gobierno intentó, están todas las cuentas para que os pueda hacer débito en dólares. No, pero no le pregunto al Alfredo que sabe, que ya sabemos que sabes un montón. Le pregunto al Alfredo así de a pie. Tendría que haber una oportunidad. Tenés 1 millón de pesos en pesos y tenés $1000, que serían más o menos lo mismo. ¿Qué gastas primero, el millón de pesos o los $1000? Mira, hasta ahora es la inercia mía y de todos los argentinos es primero gastar los pesos. Tendría que aparecer una oportunidad que realmente te haga mover un poquito más, que te aparezca algo que sea realmente interesante por 2 millones de pesos. Es decir, que tengas que arriesgar tus dólares. El problema es que durante mucho tiempo, durante las últimas 2 décadas, la compra de dólares estuvo en muchos casos muy limitada o prohibida. Y ahora podés comprar. Exactamente, puede comprar. Pero hay un gran stock de dólares, que se calcula 200.000 millones de dólares en efectivo, que mucha gente los quiere utilizar en algunos casos, parte de ese dinero, y no puede. No puede comprarse una casa, no puede comprar un automóvil, un empresario que no puede comprar una máquina. Pará, te pregunto, ¿por qué no puede? Porque hay una cuestión fiscal. Como esos dólares estaba prohibida la compra, en muchos casos, algunos casos fueron comprados en el home banking, en el banco, y luego no se declararon del sistema, claro, por miedo a la voracidad fiscal del sistema, porque tuvimos gobiernos que no respetaban los derechos de propiedad. Está bien, pero Federico, tuviste un blanqueo. Tuviste varios blanqueos, pero me quedo con el último. ¿Lo podrías haber blanqueado si tenías ganas de gastarlo? En muchos casos sí, pero no es tan simple, no es tan simple. Y la economía, en un proceso de crecimiento, necesita que estos dólares entren en circulación. Es parte del proceso de remonetización de la economía. Bien. ¿Estás pensando, por ejemplo, en irte de vacaciones? ¿Te importa lo que te vamos a mostrar ahora? ¿Estás pensando en refaccionar tu casa? ¿Te importa? Parece que estoy haciendo un PNT y no estoy haciendo un PNT. ¿Te importa? Le estoy tratando de que la gente se cope con lo que va a decir ahora el ministro de Caputo. Ya está, ya perdí el hilo. Esto es lo que decía Caputo sobre cómo va a estar la Argentina en dólares. Estamos claramente en un modelo nuevo. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable, que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares, ¿sí? Esa Argentina a la que algunos quieren volver, ¿no? Pero que claramente nosotros estamos yendo por un modelo esencialmente opuesto. Miren, si la economía por los próximos 7 años, hasta Dios quiera 2 mandatos del presidente Javier Milei, crece al 6%, ¿sí? Nosotros vamos a poder estar bajando impuestos
aproximadamente a razón de 1,5 puntos de producto por año. Esto es el equivalente a devolverles al sector privado 420.000 millones de dólares en los próximos 6 años y medio. Vamos a traducir lo que decía, no solo que es complicada la economía, sino que además se le escuchaba bajito al ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué quiere decir cuando el ministro dice que se acabó la Argentina regalada en dólares? ¿Es bueno o es malo? Yo tengo alguna idea, pero lo voy a dejar que lo explique Alfredo Sainz. Sí, lo que está diciendo el ministro claramente es que el tipo de cambio se va a mantener más cerca de la banda de los 1.000 que de los 1.400 pesos. El gobierno está diciendo que este tipo de cambio, que algunos le acusan que el dólar barato, el tipo de cambio retrasado, llegó para quedarse y que va a tener las herramientas. ¿Qué significa con las herramientas? Bueno, pero ahora tenés como la liquidación de entraste todos los dólares de la soja que van a alimentar, están tirando sojas, están tirando dólares al mercado que va a permitir que el dólar mantenerlo más cerca de los 1.000, 1.100 que está intentando el gobierno. Acá la gran pregunta que va a pasar a partir de junio, y que porque cuando ahí entra el flujo de los dólares de soja empieza a acabarse. La apuesta del gobierno es algún tipo de instrumento para facilitar que los dólares que están guardados bajo el colchón la gente los saque. Primero se hablaba, lo primero obvio era, bueno, con el blanqueo anterior, lo que tenías es que tenías los dólares inmovilizados durante un periodo. Bueno, eliminar ese periodo, es decir, que toda la gente que declaró dólares y que los depositó en el banco, que los puede utilizar. Pero después, en los últimos días, empezó a cobrar fuerza la posibilidad que el gobierno haga algún tipo de extensión del blanqueo que te permita para utilizar en operaciones puntuales, por ejemplo, la compra de un auto, eventualmente la compra de un inmueble, poder blanquear dólares que vos tenés, que no están declarados, que lo podés utilizar, lo vuelvas a hacer blanco, si lo podés utilizarlo para hacer una operación. Pero eso es un blanqueo. Eso es un blanqueo, pero no pasaría por el Congreso, sería a través de alguna medida que todavía no está del todo clara. El ministro Caputo de estos días, en sus declaraciones, da alguna pauta. ¿Te acordás que cuando decía bien Federico, antes del acuerdo que se anunció, el acuerdo con el gobierno, iba dando pautas del nuevo régimen cambiario, pero no es del todo claro? Bueno, el Caputo es como que te va dando señales, pero que nunca termina de definirte. Por lo para menos, que nos rompamos la cabeza a los periodistas. Nos da trabajo. Sí, sí, y lo logra, ¿eh? Eso está saliendo bien, correctamente. Ahora, a propósito de lo que les comentaba antes, muy brevemente, porque le quiero hacer una pregunta a Mariel Fornoni. Alfredo Sainz, y también me ayuda Federico. Para la gente que está pensando en algo tan sencillo como irse de vacaciones afuera, ¿le conviene o no le conviene? Eso es una cuestión de los gustos personales. De tipo de cambio. No, a ver, es una cuestión de tipo hoy de cambio nada más. Es importante destacar que hoy el tipo de cambio flota. Es un tipo de cambio de mercado donde no hay intervención. Te repito la pregunta. ¿Está barato o está caro el dólar si me quiero ir a Brasil? Está barato. Está barato. Yo te respondo. Es el dólar de mercado, digamos. Sonríe acá Paula Rossi, la veo de costado. Es muy difícil determinar si está caro o Yo estoy pensando barato. en irme a Brasil cuando decís así, mirá, no por el dólar. Federico, Ojalá a ver, pudiera. aconsejala a Paula. Por eso me río. No, a ver, probablemente está más barato que hace 2 años, pero lo importante es que es el dólar de mercado, es en función de los fundamentals de la economía y los fundamentals Este es el dólar correcto, en este momento. decís. Este es el dólar correcto. Todos los días cuando sale el informe monetario vemos un cartel grande que dice no intervención. Bien, ahora, si saco un pasaje para Brasil ahora, ¿lo pago ahora o me atrevo a pagarlo dentro de 3 meses? No, lo Para pagás. financiarlo. Depende la tasa, pero lo podés pagar en el momento. Si la persona tiene los dólares. Y si no los tengo, imagínate que le tengo que pedir plata a alguien. ¿Vos considerás que el tipo de cambio se va a sostener? Yo creo que los factores monetarios están dados para que el dólar esté más cerca del piso de la banda Bueno, coincide. Sí, Con lo cual, Federico, es correcto. También vos tenés igual, te digo, uno por no anticipar qué va a pasar es muy difícil, pero lo que la experiencia te indica que a medida que se acerca el día, la fecha de las elecciones, siempre hay cierto estrés cambiario, digamos. Si las elecciones importantes son en octubre, eventualmente, o es posible por la experiencia que pase como pasó otros meses, que a partir de septiembre empiezas a tener cierta tensión cambiaria. Hay que ver bueno, cómo está el gobierno para en ese momento, que te dan las elecciones, que te dan las encuestas, cómo le fue en Capital, cómo le fue eventualmente la primera elección en provincia. No sería extraño que vos a medida que te acerques a octubre tengas algún tipo de tensión. bien. Bueno, me quedó un poco más claro, gracias. Recuerden que hay elecciones en 4 provincias, ya están los resultados en San Luis, pero estamos a la espera de que los números definitivos en otros 3 distritos. Está celebrando Casa de Gobierno, no ha sido un buen día en lo que va hasta ahora, al menos
para el peronismo y nos queda el plato fuerte de la semana próxima en Ciudad de Buenos Aires. Eso está, sobre todo lo primero que les conté, está pasando ahora. Le quiero preguntar a Mariel Fornoni, ¿cómo está jugando la economía para Javier Milei? ¿Juega a favor de Milei en términos electorales o no? Entiendo que sí, porque si no, no tendría tanta imagen positiva. Sí, evidentemente el factor fuerte, digamos, de la aprobación de Milei tiene que ver con 2 o 3 cuestiones que la gente mira de la economía: la inflación, el tipo de cambio, el riesgo país, pero no mucho más que eso. Ahora, también es cierto que este año volvió a aparecer la inflación como principal preocupación de los argentinos, que hacía 2 meses que aparecía la inseguridad en primer lugar, la inflación había bajado, obviamente había preocupación por la pobreza, por distintos temas económicos, pero la inflación había bajado del primer lugar. Ya este mes volvió a crecer al primer lugar, es un tema a tener en cuenta porque es uno de los logros, ¿no? Entonces el gobierno no puede descuidar eso. Y otro tema que hay que tener en cuenta, porque también viene creciendo, es el tema del desempleo. La preocupación por el empleo empieza a crecer y eso es importante porque la verdad que las elecciones en las que uno ve, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, cuando el desempleo empieza a crecer, hay cambios entre oficialismo y oposición. Entonces me parece que ese es un tema que el gobierno tiene que tener en cuenta. Bien, bien. Mariel, muchísimas gracias. No, por favor. Atención porque este miércoles se conoce el número de inflación y es una de las principales banderas, si no es la principal bandera del gobierno de Javier Milei. ¿Qué expectativa hay? Bueno, por ahora en Casa de Gobierno hay expectativas positivas. Estos son los números. Sí, te digo, el dato de marzo fue malo para el gobierno, fue 3,7%. ¿Qué se espera dentro de las consultoras? Te hablan de algunas más optimistas, 2,5%, algunas te hablan 3 y pico. Hay casi como un consenso que va la inflación de abril va a ser inferior a la de marzo. La expectativa del gobierno, la gran esperanza es que el número comience con un 2. Es difícil, sería una baja importante, pero digamos un 2,9 sería eventualmente muy festejado. Más allá de eso, lo que vos tenés cuando hablás un poquito con el número, empezás a hilar el número fino que te dicen las consultoras, que la inflación que va a venir a abril va a tener una primer quincena que fue muy dura, que es hasta que se anuncia la salida del cepo, con el dólar aumentando, el dólar blue subiendo todos los días, y que eso tenía un impacto directo en los precios, y una segunda quincena del mes que fue bastante más positiva, especialmente con todo el tema de la canasta, cuando el gobierno logró estabilizar el dólar en torno a 1.200 pesos y también vía presión logró que las empresas no trasladaran a los supermercados las listas con nuevos aumentos. Eso ahí se empezó a sentir, con lo cual vas a tener un mes que va a ser relativamente bueno, pero con una buena tendencia. La expectativa grande es que mayo va a continuar bajando, va a estar sí, eventualmente cerca del 2 y pico, y hacia octubre la apuesta del gobierno y también de las consultoras, porque esta semana se conoció el dato del REM, es que se puede llegar a algún número que comience un índice con 1%, que para el gobierno sería la mejor carta electoral. El otro dato a tener en cuenta es que mañana a las 12 del mediodía vas a tener el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se mueve bastante parejo. Tiene más incidencia en los servicios, con lo cual tiende a dar un poquito más alto, pero es como un buen indicador de lo que va a pasar el miércoles, que va a ser a 3 días de las elecciones, vas a tener una carta muy importante desde el punto de vista político. Bien, no hay tanta expectativa como con la elección del domingo próximo, pero hay expectativa con respecto al tema de inflación en el gobierno. Federico, ¿está creciendo la Argentina? Porque se le está achacando un poco eso al gobierno de Javier Milei, que está bajando la inflación, pero que no está claro si la Argentina está en un modelo de crecimiento sustentable. El estimador mensual de la actividad económica te dice que la Argentina está en un proceso de crecimiento desde abril del año pasado, que este año el PBI está creciendo una tasa anualizada superior al 6%, y lo importante es que ese crecimiento se está dando con recuperación de salarios reales. Los salarios privados están al nivel del 2018, el conjunto de los salarios ya están por arriba de lo que eran en el 2023, tuviste 20 puntos de baja de la pobreza, eso principalmente porque te bajó la inflación, y dentro de esa baja de la inflación los alimentos bajaron mucho más que, digamos, aumentaron menos que el promedio de los precios. Lo mismo sucedió con los alquileres. Y las perspectivas a futuras son muy buenas porque tenés un boom de exportaciones que es algo que Argentina no vio en toda su historia. Durante los últimos 200 años Argentina vivió el campo, y en esta década estamos viendo que junto con el campo está el sector de hidrocarburos y está la minería,
cada uno con el potencial de generar exportaciones equivalentes a las del complejo agrícola. Y eso es un impulso muy bueno, muy grande para la economía. Bueno, ojalá que se cumpla todo esto que decís. Federico, muchísimas gracias. Un placer. Sí, nos metemos de vuelta en el tema político. Hoy es un domingo especial en términos políticos porque hay elecciones en 4 provincias. ¿Es cierto que Federico Águila vino con el tema de los spots de campaña? Todos los domingos. O sea, a José le gusta mucho, pero no lo tenemos y me dijo que a vos también te gustaba, Ahí ¿no? me lo tiró. ¿Es así? Ahí me tiró el de sos un infiltrado. No. Todos los domingos venimos con después de campaña, Las cosas que tengo que aguantar. presentando Claro. la elección de acá a la semana que Me viene. gustan mucho, por otra parte. Estabas en los ¿Te gustan? Sí, bueno. Trajimos algunos nuevos, algunos que no están tan entretenidos y otros un poco más caseros, pero bueno, los candidatos que siguen trabajando en redes, poco, viste que hay poco de campaña en la calle, a diferencia de otras elecciones. Sí, Todos pero transcurren ya me redes. lo vendiste tan bien que quiero verlo. Bueno, empecemos a ver la producción que nos pone primero. A ver, que nos sorprenda, ¿no? Dale. Mientras vemos los resultados de... Me avisan, chicos, cuando está eso. ¿Lo tenemos? ¿Lo estamos? Bueno, a ver, para. Primero vamos a repasar los resultados de las provincias y después venimos con los spots de campaña, ¿sí? Exactamente. Bueno, a ver, chicas, ¿quién levanta la mano primero? Delfina. Bueno, ahí volvemos sobre San Luis, lo estamos viendo con el 100% de las mesas escrutadas. Bueno, 45,1%, Videla, Sí. el candidato de Claudio Poggi. Después el Frente Justicialista, bastante por detrás, 27,1%. Lo decíamos, la diferencia con, Rodríguez A. Y después acá tenemos los candidatos libertarios, 6,8% D'Alessandro y 5,3% Ocaña. Acá vemos el escrutinio de San Delfina, Luis. ¿cómo se lee esto en términos de la mirada del gobierno nacional? Bueno, justo San Luis es No tenía candidato. Claro, no, es la única que no tenía candidato oficialista, ¿no? Es decir, no hay un sello oficial, si bien están los libertarios y más o menos dentro del gobierno esperaban este número que rondara más o menos en el orden del 7%. Pero la realidad es que me parece que el triunfo, lo decíamos antes, está más bien en la alianza con el radicalismo en Chaco y por supuesto también en Salta, donde si bien hubo un triunfo de 11 senadores por parte de Gustavo Sanz, la realidad es que el senador por la capital de Salta es libertario, ¿no? Y acá lo vemos, estamos hablando... Acá estamos viendo los números de Claro, Salta. Roque Cornejo es quien gana, digamos, como senador para lo que es la capital, porque recordamos que Salta es por distrito. En segundo lugar, ahí sí tenemos a Viella, 30,6%, el Partido Justicialista, Giacosa, 6,5%, y Juntos, digamos, un 5,1% el candidato. ¿no? Aclaremos ahí, como decía Delfina, Sáenz obtiene 11 de 12 senadores. Obviamente que el que hace más ruido es el de la capital provincial, pero tiene un triunfo importante el gobernador y le empieza a surgir la Libertad Avanza en la provincia y todos están mirando lo que pasa en octubre y también, como pasa en cada una de estas provincias, lo que pasa en el 2027, Pablo, porque todas las provincias buscan, obviamente, los nuevos espacios, como en este caso la Libertad Avanza, empezar a afianzarse y empezar a disputarle el espacio, en este caso, a Sáenz. En la campaña que le hizo la Libertad Avanza en estos últimos días, le achaca mucho a Sáenz, que es parte de la casta, que fue aliado durante mucho tiempo de Sergio Massa, lo sigue siendo. Flavia Rollón, la ex ministra, ¿te acordás? Sí, que trabajaba claro. con Sergio Massa, estuvo en una lista que ella ganó y va a integrar la legislatura provincial. Es una de las ganadoras de la mano de Sáenz. Sí, también trabaja con Javier Milei. También, ¿no? Flavia obviamente. Rossano, con lo Se cual, quedó pero trabajando sí, con Milei. Todos son castas, sí. No, yo no dije eso. Pero digamos todo, ¿no? Como dice un colega. Vamos a ver qué está pasando en Chaco. Celebró mucho el gobierno con respecto a esto. Los números me los cuenta Delfina y después le voy a pedir la opinión a Paula Rosín. Bueno, sí, acá vemos la alianza con Leandro Cero, justamente el candidato, Julio Ferro, 45,2%, después Capitanich con 33,7%, luego, bueno, acá tenemos el resto de las fuerzas, 11,3% y 2,1% Caso. Bien, con lo cual acá funcionó el armado político de Karina Milei, ¿no? Esta sociedad política con los radicales. Paula. Yo diría que los oficialismos provinciales claramente salieron bien en esta elección. Y por el otro lado entiendo que Coqui Capitanich va a tener que ir a buscar a ese peronismo que le quedó afuera si quiere hacer una mejor elección de cara a octubre, ¿no? Recordá Sin que dudas. Capitanich es el exgobernador que tuvo un caso tremendo que pasó en Chaco, el de Cecilia Strisowski,
y en ese momento perdió las elecciones. Ahora es su intento de vuelta política. Quedó segundo, sacó 33, pero acuérdate que el peronismo iba dividido. O sea que 33 más 11 está ahí. Están ahí palo a palo. Ese 11% es de una intendenta del interior de Chaco que no terminó de acordar con Capitanich, que no quiso incluirlo en la lista. Decidieron separarse. Hay que ver si de acá a las elecciones de octubre puede haber algún acercamiento, si Capitanich piensa presentarse o cuál va a ser la estrategia, pero en ese caso estarían en una paridad. Obviamente que no hubo acuerdo y el que festeja acá es el radical. Sin duda, un reto más grande para Jorge Macri, que digamos ver que todos los oficialismos en las provincias se están ganando y tiene que repetir en una semana, digamos. Pasó en Santa Fe también, con un claro triunfo del gobernador, que trataron de escindirlo del Armado Nacional, pero también el oficialismo ahí tuvo una gran elección. Lo que está pasando en cada una de las provincias, lo que estamos viendo hasta ahora, es cierta, buena la aclaración que hace no quiero ser malo con Macri, ¿no? Es una ciudad particular, la ciudad de Buenos Aires. Nacionalizada la elección acá, está totalmente nacionalizado. Hace 17 años que gobierna PRO. Sí, por eso hay tanta expectativa y es una elección muy complicada para el PRO. Hablemos un poco de Jujuy, que está claro que está retrasada en materia de escrutinio de mesas, ¿no, Delfina? Sí, bueno, acá lo vemos, el candidato de justamente Carlos Sadir. Acá Jujuy no hubo una alianza, es decir, el candidato radical, pero no hubo una alianza con el gobierno, sacó un 38,3%, pero acá el candidato de La Libertad Avanza, Kevin Balleste, mira, un 21,9%, luego le sigue el Frente Justicialista, 9,4%, Izasmendi, y la izquierda con 8,9%, Vilca. Bien, ¿alguna lectura de PJ un dígito en una provincia del norte? Bueno, que viene con muchas divisiones desde hace mucho tiempo Jujuy, el peronismo en la provincia. Y ahí te marco dos cosas, Pablo. Una, el candidato de La Libertad Avanza, desconocido para muchos jujeños, hizo campaña con Javier Milei. Claramente ahí La Libertad Avanza fue con la fórmula de Milei, vote a Milei, La Libertad Avanza, el Partido Violeta, y por eso obtuvo este resultado bastante importante, más del 20% de la elección. Y el gobernador Sadir, que aliado que venía de la mano de Gerardo Morales en la provincia, se anota un triunfo, pero obviamente lo empieza a acechar a ir a Libertad Avanza. Ya no es el peronismo quien lo acecha en la provincia, sino es el oficialismo nacional. Claro, entonces podríamos decir a modo de conclusión, se impusieron los oficialismos, fue una buena elección de la Libertad Avanza y un día complicado, como dijo Paula Rossi, para el peronismo. ¿Es cierto que tenemos los spots de campaña? ¿Los tenemos? ¿Vieron que cuando prometemos cumplimos? Claro que los tenemos. A ver, Fede, te cedo todo a vos. Continúa vos. ¿Arrancamos con el de Adorni? Sí. Eso, Milei con Adorni. A ver, este de hace poquito, Pablo. Vamos. Gran cierre de campaña. Manuel Adorni junto a Javier Milei. Miércoles 14 de mayo, Parque Mitre, 17:30 horas. Si quieren un verdadero cambio, ese cambio es con Adorni. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bastante explícito. Parte de la estrategia de Adorni, de pegarse bien a Milei. Adorni es Milei y por ahí fue la campaña, y ahí sí será el cierre también el próximo miércoles del candidato de La Libertad Avanza con el presidente. Seguimos con Santoro. La semana pasada había desarmado la motosierra, ahora se metió con el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires. Línea F en Barracas y línea G que vaya hacia el oeste. Te voy a explicar cómo hacer para que este render pase a ser realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos proponiendo una ley para garantizar el financiamiento de 2.800 millones de dólares a invertir en 9 años para financiar no una, sino 2 líneas de subte. La F y la G. La ley de condicionamiento fiscal para la inversión pública obliga a la ciudad de Buenos Aires que cuando hay un excedente financiero se utilice para la obra específica de ampliación del subte. Se construye un fondo especial que va a estar integrado por 150 millones de dólares de los que actualmente tiene la ciudad de Buenos Aires en un fondo anticíclico, 2.138 millones de dólares, que es lo que se va a recaudar con esta ley que estamos proponiendo, y 655 millones de dólares que se van a conseguir con la colocación de estos bonos verdes que te digo que existen en el mundo para financiar este tipo de obras de infraestructura que ayudan a luchar contra el cambio climático. Ya perdimos 18 años, no perdamos 10 años más. De Barracas a la Boca, de Chacarita a la Paternal. Qué difícil hablar de plata, ¿no? En la política es como que uno
está todo bien con Santoro, pero es como que uno pone cara de incrédula del Te traje uno que te salvó el descenso, ¿no? ¿O no? No. ¿No fue Mirá, este? ¿No? te retirás. Seguimos el programa Bien. nosotros, dale. Con sigamos. Caruso. A ver, dale. Ricardo Caruso Lombardi y tiene que cantar. Hola Caruso, legislador. Hola Caruso, legislador. Chau, vamos. Veo que prendió el mensaje de Caruso acá en la técnica, porque estuvieron estáticos todo el programa y con Caruso se empezaron a ¿De qué mover. club sos, Pablo? De San Lorenzo. Lo quiero, Caruso. No necesariamente lo voy a votar. Fede, ¿le suma a Caruso esto o no? No sé qué propuesta hizo acá. Estamos No, haciendo no jueguitos, importa no la sé. propuesta. ¿Le suma o no le suma? Si le suma, ¿no? Ser político. Vamos, chicos, no se me Ser caen. político. Es barato el spot. No, le suma el spot, digo, el spot. no, Y No, le pero- aporta, Ya la le gente lo aporta conoce. simpatía. Ahora se hablan todos, hablamos de a uno. A ver, ¿le suma Le o no le aporta suma? simpatía, digamos, Caruso conocido, popular, así Le que da. aporta. Él Paula. quiere ponderar los clubes de barrio, por eso el spot. Por fin, gracias que me lo explicaste. Fede, Para mí no. no le Ya es suma. conocido, no le hace falta esto. Kevin, Sí, porque lo estamos mostrando acá, así que evidentemente lo que estaba buscando lo logró. Así que estaba buscando masividad, así que me resulta parece que ahora le siempre suma. la culpa la tiene un periodista, ¿te diste cuenta, no? No, mira. En fin, bien, conclusiones, tenemos más en el programa todavía, pero alguna conclusión que hay que tener en este momento es que fue un buen día para los oficialismos, fue un mal día para el peronismo y está celebrando la Casa Rosada a propósito de las elecciones que se celebraron hoy en 4 provincias. Tenemos algunas cosas más para contarles, pero primero esto. Nissan Argentina, al único lugar a donde vamos es hacia adelante. Y además, si no podés dejar de bailar con Dua Lipa, si cantás a los gritos los coros de Coldplay, si soñás con un recital de Oasis, es porque ya escuchaste La Nación 104.9 más música. Seguí escuchando más música en FM 104.9 online o en la app de